¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Zairita, siempre con las polleras bien puestas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este escándalo internacional, un hecho histórico sin precedentes, y es que me estoy refiriendo a la delincuencia que ha sido declarada como un conflicto interno armado en el Ecuador, que está sometiendo prácticamente o subyugando a la población, no tan solo los ecuatorianos, sino también los ecuatorianos que se encuentran afuera del país, a una presión y a un conflicto permanente, porque hemos visto cómo han tomado estas bandas delincuenciales desde las cárceles, narcotraficantes, cómo han tomado sedes de televisión, centros comerciales, universidades. Y bueno, todo eso vamos a abordar, y para el día de hoy justamente hemos convocado a la ex presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, a Gabriela Rivadeneira, y bueno, con ella vamos a tener esta primera entrevista para que nos explique y ahonde un poco más a fondo de qué es lo que está pasando exactamente en Ecuador y cómo nosotros como peruanos también podemos de repente solidarizarnos, más cuando hay denuncias por parte de la misma policía ecuatoriana de que las municiones serían armamentos de guerra de nuestro país. Con eso y mucho más regresamos aquí en La Zairita. Vale. Bueno, regresamos aquí en el programa La Zairita, y bueno, ya tenemos en línea vía telefónica a Gabriela Rivadeneira. Ella ha sido presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, y bueno, el día de hoy se ha conectado con nosotros para que nos explique un poco más de lo que está sucediendo en el país del norte, ¿no? Ecuador, un pueblo hermano que hoy por hoy pues vive la inclemencia de la delincuencia, de la injusticia social, y bueno, queremos saber un poquito más de qué se trata este conflicto armado interno que ha sido declarado por parte del presidente Daniel Noboa. Bueno, Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Zaira, querido, un saludo muy especial. Gracias por topar esta temática, porque creo que a pesar de que se pueda vender como un tema muy coyuntural del Ecuador, realmente los factores que atraviesan hoy por hoy la situación ecuatoriana son factores que estamos atravesando muchos países de la región. Así que poner énfasis en que esto es una avanzada del crimen organizado en la parte sur del continente me parece una buena forma de empezar esta conversa contigo, y sobre todo de poner alerta también de lo que está pasando en nuestros respectivos territorios. Muy bien, Gabriela. Y bueno, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo así el Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a protagonizar esta toma de canales en vivo, ¿no? Por delincuentes. Mira, el asunto no es aislado, viene de una desinstitucionalización grave del Estado. Es decir, cuando hay presidentes que asumen gobiernos desde una lógica neoliberal, cuando no creen en el Estado, cuando se convencen del Estado mínimo, entonces abandonan la presencia del Estado en territorio. Y esto es como una norma básica de la física, no existe espacio vacío. El territorio, si no tiene presencia del gobierno, pues tiene presencia, en este caso, de estas bandas de crimen organizado que han tomado mucha fuerza en los últimos años. La primera crisis carcelaria en el Ecuador la tuvimos en el año 2018 bajo la presidencia de Lenín Moreno, donde fue prácticamente que regresó la cooperación militar y una base militar norteamericana en territorio ecuatoriano ubicada justamente en las Islas Galápagos. Entonces, paradójico que cuando la Revolución Ciudadana sacó la base militar norteamericana en territorio ecuatoriano, mejoraron indiscutiblemente los indicadores de seguridad. En el 2017 teníamos 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes,
afirmando lo que tú decías, el segundo país más seguro del continente. Hoy por hoy tenemos 44 cada 100,000, es decir, somos el país más violento del continente. Y eso, insisto mucho, si el Estado quitó Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, si redujo presupuesto de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, si redujo presupuesto de programas sociales, lo que tienes es un empobrecimiento de la población, cerca del 50% está en el límite de pobreza y pobreza extrema, y a esto, obviamente, la deserción escolar, la falta de acceso a oportunidad, que es lo que nos preocupa, los jóvenes, los adolescentes, sea carne fácil para este tipo de delincuencia que se ha organizado en el país y que hoy se ha tomado prácticamente el Ecuador, marcándole una guerra del crimen organizado al gobierno entrante, que recién lleva un mes y medio de funciones y que estalla en una escalada de violencia sin precedentes en el país. Así es. Y bueno, con respecto al nivel de estos delincuentes que están bien organizados para poner en jaque a todo el país, públicamente, desde las universidades, desde los centros comerciales, desde los penales, entendemos de que debe haber un negocio rentable que sea capaz de poder sostener toda esa estructura criminal. Entendemos que posiblemente sea el narcotráfico la actividad primordial y seguramente la disputa económica por parte de estas mafias narcotraficantes, ¿no? Y bueno, justamente el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, viene dando asaltos, o mejor dicho, incautando toneladas de droga proveniente justamente de su país, ¿no? Entonces, ¿será acaso que estas mismas bandas narcotraficantes que existían en Colombia o que tienen presencia todavía en Colombia se están desplazando hacia Ecuador para lograr sacar la droga? ¿O cuál es tu lectura con respecto al narcotráfico Colombia y bueno, esta escalada de violencia y bueno, a través de gobiernos neoliberales que no le han puesto pues la menor atención, que podría estar migrando estas bandas delincuenciales a tu país, Gabriela? Insisto, ver esto de una manera regional me parece totalmente acertado, y no solo por un tema de Colombia. Es decir, realmente cuando Estados Unidos cambia el producto de consumo, cuando el fentanilo desplaza a otro tipo de drogas, la cocaína especialmente, que se producía en el sur del continente para abastecer el norte, se queda en el sur. Y eso genera toda una disputa de territorio, de comercialización, de consumo, que va anclada también a una maquinaria de trata de personas, a la trata ilegal de migrantes. Es decir, hay varios factores que se atraviesan el tema del narco y de las mafias del crimen organizado. En Ecuador particularmente son dos grupos delictivos que empezaron con esta disputa territorial, que es Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, los cuales están no presentes solamente en el Ecuador, están en Perú, están en Colombia, están en diferentes países de la región, justamente ampliando estas redes, sin contar que después de los puertos de México, el puerto más importante estratégico para el tema de la comercialización de la droga, especialmente con Asia, es el puerto de Guayaquil, en Ecuador. Entonces, todo esto se dificulta. Recordemos que en plena campaña electoral, Daniel Noboa es el hijo de una de las personas más ricas del Ecuador, que tiene todo un consorcio que hicieron fortuna alrededor de la exportación del banano. En plena campaña fue detenido en España un container de banano que llevaba inmerso toneladas de cocaína, y eso pues quedó prácticamente ahí, nunca más se volvió a hablar de este tema. Entonces, digamos, es preocupante porque, insisto, no es casual, viene de una escalada, viene de actos sistemáticos, de una articulación de estas redes de crimen organizado. Todo esto explota a raíz de la fuga de uno de estas cabecillas de las cárceles. En la Revolución Ciudadana nosotros metimos a las cabecillas de los cárteles todos a prisión, y en los últimos 6 años o los han dejado en libertad o han permitido su fuga. Y la última fuga, de alias Fito, es la que genera prácticamente las escenas de terror que vivimos en Ecuador el día lunes y el lunes en la noche, lo que hizo que el presidente Noboa el día martes decrete estado de conflicto armado interno, y con eso dé luz verde para que las Fuerzas Armadas
realicen operativos militares y se determinaron un poco más de 20 organizaciones a nivel de todo el territorio ecuatoriano declaradas como organizaciones terroristas de objetivo militar. Entonces, en esa situación, pues la Revolución Ciudadana lo ha dicho con claridad, frente a la guerra implementada el crimen organizado frente al gobierno, hay que marcar unidad alrededor del gobierno para poder tener control del territorio. Pero si es que va a ser solamente una medida parche para, digamos, apaciguar el momento de terror de estos días, no va a servir de nada si es que no se tiene realmente un plan de recuperación del Estado y de toda una planificación de política de seguridad y de política de desarrollo humano, porque los problemas son estructurales. Insisto mucho en esto porque muchos creen que el estilo buquelista de la seguridad es el exitoso, y el asunto es que el estilo buquelista te puede dar resultados inmediatos, pero obviamente al no topar la estructura del problema, que tiene que ver con la calidad de vida de la gente y el empobrecimiento masivo de la gente, entonces lo que estás haciendo es solo poniendo parches. Claro, y justamente ahí quería preguntarte, Gabriela, porque si bien es cierto, estamos ante un gobierno ecuatoriano derechista, con Daniel Noboa, ¿no? Y bueno, lo que nos ha llamado la atención es el tratamiento que entendemos es un caso excepcional, ¿no? Nunca se ha visto, creo yo, en la región que una banda o bandas delincuenciales les declaren la guerra al Estado, ¿no? Cualquiera fuera de nuestros países. Por lo general se han visto movimientos políticos que se levantaban en armas y luchaban contra el Estado a lo largo y ancho de Latinoamérica, sin embargo no de bandas criminales, ¿no? Entonces vimos también que el presidente ecuatoriano actual ha mencionado que les va a dar amnistía a las fuerzas policíacas y militares para poder tratar y paliar y combatir a estas huestes criminales. ¿Qué opinas tú acerca de esa medida, en tanto se le estaría dando también de alguna u otra forma impunidad, por ejemplo, de que en el producto de este conflicto caiga, por ejemplo, un niño, un civil? Y bueno, ¿quién va a responder por esas muertes? Mira, Zaira, muchos especialistas dicen que la situación del Ecuador en este momento es idéntica a la de México o Colombia de los 80 y 90, que llegaron incluso a ser narcogobiernos. En Colombia, con el agravante de que bajo un conflicto interno armado, lo que generó el gobierno de Uribe es el paramilitarismo. Entonces, digamos que la situación es agravante porque cuando el gobierno pierde el control de la situación de crisis, pues entonces quiere decir que también hay un involucramiento directo de agentes, no solo del gobierno, sino de las fuerzas públicas que están inmiscuidas en el crimen organizado, y eso fue lo que determinó la salida de Guillermo Lasso también. Recordemos que Daniel Noboa es ahora presidente del Ecuador para terminar el periodo inconcluso de Guillermo Lasso, que fue justamente llevado a juicio político en el Parlamento por su involucramiento en la mafia albanesa. Entonces son temas, digamos, que vienen de escalada. Pero el decreto y esta luz verde y las amnistías, etcétera, insisto mucho que pueden darse de manera inmediata bajo el control de la crisis. Sin embargo, no son medidas adecuadas cuando no tienes control total del Estado. El Estado está debilitado, lo han debilitado al mínimo, y ahora esta crisis se da, y justamente la guerra declarada se da porque ellos saben que el Estado está debilitado para poder enfrentar esta guerra que le ha marcado el crimen organizado. Muchas personas, digamos, personal activo de la Policía Nacional ha sido devastado, también vinculado en las mismas mafias del crimen organizado. Entonces, si tú no tienes primero una limpieza, una purificación de las filas, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, ¿qué tanto realmente estás dando una carta confiable y de responsabilidad a esas instituciones cuando han pasado también momentos de cooptación de estas mismas bandas? Hay oficiales que son de primera, digamos, muy entregados a su trabajo, pero también ha habido muchos policías que han estado involucrados en esta red. Para que tengan una idea, estamos hablando de que en el Ecuador existen un poco más de 20 organizaciones criminales ancladas a estas dos células de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Entre todas estas organizaciones se calcula que hay más de 20,000 personas involucradas en el crimen organizado, y de esas 20,000 personas involucradas, al menos el 30% son menores de edad. Esa es la gravedad de la que estamos hablando. Y cuando tú no tienes control y cuando no puedes generar un plan integral de seguridad y donde solamente decretas una medida de emergencia
dando esta carta en blanco, entonces lo que podría ocurrir es lo que el propio ejército llama las víctimas colaterales. Y eso es lo que principalmente nos preocupa, que con las experiencias que ya hemos vivido en nuestra región sobre conflictos armados y las famosas víctimas colaterales, hay una total impunidad para que personas inocentes, civiles inocentes, que no son parte de estas bandas, pues puedan ser incluso asesinadas o apresadas al estilo de El Salvador. Es decir, en las cárceles de El Salvador, claro que hay criminales, pero también hay mucha gente de los barrios populares, jóvenes que por tener un tatuaje fueron llevados a prisión. Y eso es lo que también organizaciones como las Naciones Unidas, la CIDH, entre otras, han observado de este famoso modelo buquelista. Por eso yo siempre digo, hay que poner mucha atención a las acciones inmediatas, que si bien es cierto, tienen que ser contundentes por la gravedad del tema, también no pueden ser consideradas como únicas medidas cuando el Estado está debilitado y no tiene una planificación de saber cómo va a actuar el día después de mañana, cuando realmente le toca ejercer gobierno al señor Noboa. Claro, y bueno, de hecho, justo, Gabriela, ya para ir finalizando la entrevista, agradecerte desde acá de Perú por darnos estos minutos de tu tiempo para poder aclarar un poco el panorama ecuatoriano. Quería mencionarte, ¿no? Y también a su vez ya para ir culminando y cerrar la idea, muchos piensan de que es producto, bueno, mejor dicho, la derecha que nunca acepta sus culpas y siempre le tira al progresismo o a los movimientos populares o a la izquierda todas las consecuencias y las responsabilidades que son de ellos, porque recordemos que han tenido, ¿no?, prácticamente casi 2 periodos de gobiernos derechistas neoliberales. Primero con Lenín Moreno, ¿no? Con Lenín Moreno, que llega con una bandera, con correa, y finalmente rompe, hace todo lo contrario a lo que le prometieron al pueblo ecuatoriano con respecto al desarrollo del país. Y bueno, luego llega también este banquero, ¿no? Guillermo Lasso. Y bueno, finalmente ha dejado no tan solo el país al borde de un, bueno, ya creo ya en un conflicto interno de grandes proporciones. Lo que te quería preguntar es, ¿qué le podrías decir tú a estos sectores derechistas que, así como culparon al correísmo en plena campaña electoral de haber mandado a asesinar al ex candidato Fernando Villavicencio, hoy también culpan al correísmo por la crisis delincuencial que ha sido desatada, ¿no?, en su país? Sí, yo creo que la muletilla de que es culpa de Correa nos ha perseguido estos últimos 7 años en el Ecuador. Y es que la derecha neoliberal cuando gobierna, y yo es lo que siempre digo, esto deberíamos socializarlo, hablarlo y reflexionarlo más con nuestros pueblos. ¿Cuál es la diferencia de un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda? Aunque muchos digan en crisis, no me importa que sea de derecha o de izquierda con tal de que saque a flote el país. Bueno, esa es una falacia. Es decir, existen posturas político-ideológicas que determinan las formas de gobierno. Alguien que viene de Harvard, de Oxford, alguien que viene del sistema capitalista empresarial, de las élites económicas, que es formado dentro de ese sistema neoliberal, muy difícil podrá entender cuál es la lógica del Estado y cuál es la importancia de lo público. Por eso es que propuestas como las de Noboa, Milei, Bolsonaro, entre otros, que dicen no, es que tiene la educación, la salud, seguridad social, tiene que ser privatizada, los recursos naturales, etcétera, es porque ellos tienen en su chip mental, en su formato, que lo mejor siempre actúa desde lo privado, y por lo tanto el sector privado es dado para que maneje todo lo que para nosotros son derechos. Un poco el estilo del modelo exitoso neoliberal de los 90 que se representó en Chile y que luego colapsó. Decía absolutamente la privatización de todo. Entonces, cuando tú actúas así y cuando sigues la receta del Fondo Monetario Internacional, obviamente lo que tienes es un Estado que no te sirve para nada, un Estado que no responde a derechos, cierres de escuelas, cierres de programas sociales, cierres de centros de salud. Entonces, lo que tienes, sin duda alguna, es un empobrecimiento general de la población. Ante eso, ¿qué es lo que proponemos desde la izquierda? Es justamente el empoderamiento del Estado para generar redistribución de la riqueza y que eso sirva para mejorar la condición de vida de la gente. Más allá de discursos, porque cualquiera podría decir, qué lindo discurso, pero no sirve para nada. Bueno, en la primera década del siglo XXI demostramos que implementando en la región un proyecto social y nacional,
se sacó de la pobreza a 70 millones de latinoamericanos y latinoamericanas. Quien me dice que eso no es lo más práctico que se puede hacer, entonces yo ya estoy loca. Lo más práctico realmente es pensar en que mejorando la condición de vida de la gente, mejora sin duda alguna los indicadores de seguridad y la mayor permanencia y control del estado del territorio. Pero es muy difícil hablar de esto cuando tú tienes un chip en el que crees que lo privado siempre es lo mejor y que lo público casi tiene que desaparecer. Ese es el gran debate sobre las democracias, el Estado y las problemáticas que causan estas idas y vueltas de gobiernos inestables dentro de nuestras propias poblaciones. Gracias, Gabriela. Nuevamente agradecerte, un abrazo enorme y nada, estamos ahí para también poder cubrir, ¿no?, los acontecimientos de nuestros pueblos que siguen luchando por justicia, por su verdadera libertad y por su dignidad. Muchas gracias nuevamente, Gabriela. Que tengas buenas noches. Muy bien, ahí estuvimos con... Abrazo. Estuvimos con Gabriela Rivadeneira vía telefónica. A ver, quiero ver si está prendido esto. Sí. Estuvimos con Gabriela Rivadeneira vía telefónica para ahondar un poco más el Ecuador, y yo creo que ella finalmente, con lo que menciona de darle una propuesta alternativa al formato neoliberal con respecto a la seguridad ciudadana, con respecto a la educación, al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, tienen ellos toda la autoridad moral del mundo para decirnos a nosotros, a Latinoamérica y al mundo, qué es lo que sí realmente funciona. No por algo, en los gobiernos de Rafael Correa de 2007 a 2017, el Ecuador fue el segundo país más seguro de la región y Quito la capital más segura de Latinoamérica. Entonces, ellos tienen la autoridad moral para decirle, por ejemplo, a los peruanos cómo se debe desarrollar las políticas públicas para evitar escenarios criminales, caóticos, como los que está viviendo hoy en día el Ecuador, no producto de las políticas que implementaron ellos, sino por producto de las políticas neoliberales que subsiguieron los presidentes, y que, dicho sea de paso, hasta el día de hoy hay un presidente derechista, neoliberal, como dice Gabriela, hijo de gente muy rica, ¿no?, de gente que exporta bananos con harina blanca, y bueno, finalmente han desatado pues un conflicto social a nivel de mafias, a nivel de cárteles, a nivel de delincuencia organizada a gran escala, ¿no? Entonces, lo que yo también quiero dejar sentado aquí es que posiblemente esto, lo que está pasando en Ecuador, hubiese reventado mucho antes si Rafael Correa, conjuntamente con su movimiento de por la Revolución Ciudadana, no hubiesen llegado al poder. Seguramente esto se hubiese detonado en un baño de sangre por allá, de repente en los años 2000 y algo, al inicio del siglo XXI, pues porque evidentemente no había ningún salvoconducto para que la población pueda realmente hacer un proyecto de vida en ese país, ¿no? Entonces, Rafael Correa recibe un país destrozado, empobrecido, y bueno, finalmente lo rescata, lo cuida, lo ama, y bueno, lo convierte realmente en un referente importante a nivel no tan solo de seguridad, sino también a nivel económico, social, educativo, en fin, de infraestructura, unas vías tremendas, obras públicas gigantescas en el Ecuador. Y bueno, tan solo le bastó al neoliberalismo 7 años, señores, 7 años para llevar al punto del abismo y el conflicto armado a ese país. Entonces, no subestimemos el impacto negativo que tienen estas políticas neoliberales sobre nuestros pueblos. Y bueno, justamente, ¿no?, hablando de nuestros pueblos, también aquí en Perú estamos resistiendo el neoliberalismo. Por ahí hay un grupito de desadaptados, de disociales, que se hacen llamar la resistencia, ¿no? Hasta nos han arrebatado nuestras denominaciones, nuestras palabras, nuestros acuñamientos. ¿Ellos qué están resistiendo? Ellos son pestilentes, ¿no? Ellos resisten seguramente la pestilencia porque es lo único que llevan a cabo, ¿no? O sea, el ataque frontal y bueno, finalmente un ataque sin sentido. Bueno, fuera que vean la batalla en las ideas, ¿no? Ellos actúan de manera subnormal, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros hemos resistido esto, seguimos resistiendo, y este acuñamiento de la resistencia será por siempre del pueblo, porque el pueblo resiste cuando suben malos gobiernos, en este caso gobiernos que odian al pueblo y que no les importa nada,
y que finalmente nos sumen en estos tipos, en este tipo de problemáticas que pareciera pues que no hubieran salida, ¿no? Y acá en Perú lo podemos decir con todas sus letras. Y si no hemos llegado al punto, bueno, llegamos en los años 80, 70, 80, hubo un conflicto también acá armado de carácter político y que finalmente se llevó muchas vidas de los peruanos. Si no hubiese pasado de repente ese momento, ¿no? Seguramente al día de hoy ya se hubiese precipitado otro derramamiento de sangre. Entonces, esto ya sabemos que la escalada de violencia con políticas de exclusión sobre nuestro pueblo solo va a generar y reproducir más violencia. Entonces, queremos realmente acabar con las pandillas, con las organizaciones criminales, con las mafias, con los cárteles. Y que dicho sea de paso, ¿no? Qué raro que aquí en el Perú no hayan cárteles. Si dicho sea de paso, somos uno de los productores más importantes de cocaína a nivel mundial. ¿Dónde están los capos, me pregunto? ¿O será que los capos forman parte de la institucionalidad misma de nuestro Estado corrupto, mediocre y mafioso? Es una gran pregunta que debemos hacernos también. Y bueno, finalmente, con respecto ya para ir cerrando este tema del Ecuador, resulta que hay un periodista, vamos a pasar a continuación el video, el periodista del Ecuador, que ha señalado que dentro del material incautado a los delincuentes que tomaron por asalto la casa televisiva y de diferentes lugares, tenían pues armamentos provenientes de nuestro país, de las Fuerzas Armadas del Perú, así de escandaloso. Así que vamos a pasar por favor el siguiente video para analizar. Aunque no rompe paredes, hace mucho ruido, esa es la bomba de aturdimiento. De acuerdo. Esa es de uso policial. La tercera, la granada de fragmentación, que es de uso militar, es la que mi fuente me dice lo siguiente. Porque yo digo, oye, ¿de dónde obtienen ese tipo de armas? Entonces me dice, mira, esta tiene insignias, señales, marcas similares a las que utilizan las Fuerzas Armadas de Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las granadas no tienen el escudo de armas. O sea, eso no es real. Lo que sí tienen son codificaciones. Exacto, que tienen, lo pueden identificar. Numeración, porque si ustedes escuchan lo que decía el ministro de Defensa, el armamento está codificado, el armamento está inventariado. Pero aquí el ministro de Defensa, Daniel, del Perú... Aunque... Bueno, el periodista Daniel Montalvo, ¿no? Un periodista ecuatoriano, ha dicho a nivel internacional, ojo, imagínense, esto es un escándalo mundial, lo que ha dicho no es poca cosa, es algo grave, algo gravísimo. Ha mencionado y ha dicho, asegurado que el armamento encontrado en los delincuentes organizados tienen insignias, marcas y codificaciones de las Fuerzas Armadas del Perú, que habrían obviamente sido comprados en el mercado negro, ¿no? Entonces, lo que ha señalado este periodista es revelador y bueno, propiamente de la lógica de este gobierno de facto, tiene que haber una respuesta, ¿no? Porque no puede callar ante todos los señalamientos, no tan solo de esta coyuntura lamentable del Ecuador y escandalosa por parte de lo que estarían cometiendo las Fuerzas Armadas del Perú, que es tráfico de armas ilegales, y bueno, sino que también nuevas pesquisas que hace la Fiscalía, no quieren declarar mutis con respecto a las masacres desatadas en el Perú también. Entonces, ante esto, por lo menos el gobierno de facto tuvo que responder a través de su títere, el señor Chávez Cresta. Pero vamos a escuchar lo que dijo este señor con respecto a este señalamiento puntual. Adelante. Misma de nuestro territorio. Este aspecto de los armamentos con, digamos, industria peruana que se han encontrado en estos delincuentes. Hasta donde tenemos conocimiento no se ha encontrado armamento, lo que se ha encontrado han sido explosivos, municiones y algunas granadas de guerra. Y se está llevando a cabo esas investigaciones, se está llevando a cabo esas articulaciones, intercambio de información entre inteligencia ecuatoriana e inteligencia peruana a través de las Fuerzas Armadas y a través también de nuestra policía, entre ambas instituciones, para determinar cuál es el canal de... Bueno, según él, no eran armamentos, sino eran granadas de guerra nada más, ¿no? O sea, ese señor nos está viendo la cara a todos pues de tontos, ¿no? Evidentemente hacemos recordar, ¿no? Algo así parecido cuando se
cayó el puente de Castañeda al Ocio. Bueno, no se cayó, sino que se desplomó. Bueno, la misma mediocridad y la misma mentira, ¿no? Tras mentira, porque mínimamente a estas alturas este ministro, bueno, está usurpando ahí de facto, pero bueno, ahí está al frente, ¿no? Este régimen y esta alianza corrupta, también por parte de las Fuerzas Armadas que hacen estas cosas y que ahora también vamos a ahondar, porque no tan solamente venden armas a los capos de cárteles de otros países, sino que también coimean duro aquí en el Perú, y eso también vamos a hablar. Sino que uno esperaría una respuesta más seria por parte de un ministro de Estado, ¿no? Como por ejemplo tenemos identificado esto. Sin embargo, al parecer, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Las comunicaciones que tienen con el gobierno ecuatoriano prácticamente son nulas, porque no tiene ni siquiera información que debería tener un ministro de Estado, ¿no? ¿Dónde está la inteligencia del Perú? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas del Perú? Realmente una vergüenza con todas sus letras. Y bueno, finalmente vamos a pasar un último video porque vamos a recordar a Rafael Correa, porque Rafael Correa fue un presidente progresista, un presidente de izquierda del Ecuador, que como bien repito, si no hubiese llegado Rafael Correa, esto hubiese explotado quizás años más atrás. Así que vamos a escuchar a Rafael Correa. Y la gran noticia, que solo Chile tiene una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes menor que el Ecuador. Ya superamos incluso a Uruguay, uno de los países más seguros de América Latina, y de acuerdo a esta estadística, Ecuador es el segundo país más seguro de la región, compañeros. Grandes noticias. La investigación de este instituto brasileño, que entre 6 ciudades de América Latina, la única ciudad grande, la única capital que se encontraba entre esas 6, se llama Quito, la capital del Ecuador. Es decir, Ecuador cuenta con la capital más segura de toda América Latina. Bueno, ya habíamos mencionado que el correísmo, a través de su líder, ¿no? A través de Rafael Correa, expresidente del Ecuador, tiene toda la autoridad moral para decirle a los peruanos, uruguayos y también a cualquier parte de Latinoamérica cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces tuvo que llegar al Ecuador un gobierno izquierdista, progresista, socialista, para reducir las cifras prácticamente a nada en materia de delincuencia. 7 años le bastó al neoliberalismo en Ecuador para revertir todo lo bueno y transformar en un narcoestado, prácticamente en un estado fallido, capturado por las mafias narcotraficantes, a el país hermano de Ecuador. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente tema, porque ahora vamos a hablar de los blindados de corrupción del ejército, porque no podía quedarse atrás nuestra gloriosa Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, haciendo un poquito de recuento, ha habido una noticia bomba, de verdad que es bomba, y que no es posible, de verdad, que nadie le haya dado la cobertura ni la seriedad que corresponde a esta noticia, porque estamos hablando de un hecho de corrupción, que se quedó a medio camino porque no pudieron corromper todo dentro, ¿no? Entonces vamos a ponernos un poquito en contexto, y es que el gobierno del Perú acaba de cancelar la compra de 60 tanques blindados a la empresa turca Otokar, ¿no? Entonces, estos blindados, ¿no? Así como los vemos, fueron negociados justamente por parte de David Ojeda. 30, ok, corrección, 30 tanques blindados, ¿no? Entonces, estos fueron negociados más o menos por los meses de octubre del año pasado. Y bueno, finalmente ya el gobierno peruano como tal, a través del Ministerio del Interior, ha retrocedido en esta compra que evidentemente decía corrupción, ¿no? Coima de por medio. Vamos a hacer millonarios a los turcos a cambio de que nos manden estos tanquecitos, que dicho sea de paso, nos llama la atención que el gobierno esté pensando en comprar armamentos de guerra en un momento de recesión, ¿no? En un momento de crisis económica, en un momento en donde las familias no tienen qué comer, y sobre todo en un momento en donde no tenemos ninguna guerra próxima o a vista. Entonces, ¿por qué tanta plata se destina o se pretende destinar a la compra de estos tanques, ¿no? Entonces, obviamente ha habido una serie de irregularidades que vamos a ver y vamos a desmenuzar poco a poco. Empezando de que ha sido la propia agencia de compras de las Fuerzas Armadas la que advirtió al gobierno
que dichas compras eran irregulares y tenían vicios, ¿no? La razón es que los 30 tanques blindados costaban más de 63 millones de dólares y el presupuesto era de 60 millones de dólares. A pesar de eso, el general David Ojeda Parra, sí, el mismo generalito que hoy a manera de premio, no sabemos de premio de qué, de esta compra trucha, esta compra venía por supuesto con coima incluida, lo han hecho jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Adivinen quién. Sí, la señora Dina Boluarte, la títere de Palacio, la más sinvergüenza de todas, la verdad, porque es realmente inverosímil que nadie cuestione que en este país se puedan realizar todo este tipo de cosas, como por ejemplo simular compras de armamento, compras de tanques, para sacarse una tajada, ¿no? Y todavía se le da un premio, se le va a ascender y se le ha ascendido a este sujeto. Y la Fiscalía brillando por su ausencia como siempre, ¿no? Entonces, por lo menos la Contraloría ha advertido de que esta compra era irregular, primero porque superaba el presupuesto asignado. Y segundo, porque la segunda empresa en esta licitación de estos tanques, de esta compra de tanques, había ofertado más de 58 millones de dólares. Es decir, prácticamente como 6 millones de dólares más estaría dándole la buena pro este señor, el generalito, ¿no? El comandante David Ojeda Parra. ¿Y para qué iban a dónde se iban a ir esos 6 millones de dólares? ¿A dónde? ¿Por qué había la necesidad de favorecer a una empresa turca si le estaban dando el mismo producto, el mismo tanque blindado con las mismas características a 6 millones de dólares menos? Es que no hay un razonamiento o criterios de compra mínima, como por ejemplo evaluar el tema de precios, el tema de costos, el tema de calidad, ¿no? Entonces, quería pagar este general como a de lugar los 63 millones de dólares. Increíble, al punto de que ya la Contraloría le ha tenido que decir, ¿sabe qué, señor? No insista más, no vamos a aprobar esa compra, ahora lo vamos a destinar para arreglar 6 fragatas de guerra. O sea, imagínense, el presupuesto del país, señores, se va en corrupción y se va en este sector del Estado que en este momento se encuentra en tiempos de paz. ¿O para qué son estos tanques? ¿Para qué son estas fragatas? Estamos en guerra con Chile, estamos en guerra con Rusia, estamos en guerra ¿con qué país estamos en guerra? ¿Por qué necesitamos tantos armamentos? Tan solo hacen estas compras para favorecer a determinadas empresas extranjeras, porque ya sabemos que de por medio hay su respectiva coima. No nos hagamos los locos. Pero, hablando de coimas, 6 millones de dólares, que si lo cambiamos a soles, estamos hablando de aproximadamente 24 millones de soles. Con 3 millones de soles se puede hacer una universidad de última generación, la más moderna de Latinoamérica, con 3 millones de soles. Es decir, ¿cuántas universidades podríamos haber construido en nuestro país a cambio de haber comprado estos 30 tanquecitos o estas 6 fragatas que ahora quieren hacer? 8 universidades nacionales modernas a nivel nacional, para que los chicos pues vayan a estudiar, para que los chicos sean profesionales, para que haya, se podría decir, talento humano calificado y que pueda generar pues actividad productiva en la patria, ¿no? Entonces, las prioridades, desgraciadamente, en este gobierno títere son estas. En plena recesión, sin guerra, sin conflicto, están derrochando nuestra plata. Bueno fuera para las raciones de los cabos, bueno fuera para aumentarles de repente el salario a nuestros soldados. No, se van en estas compras con coimas incluidas. Yo me pregunto, ¿y la Fiscalía? ¿Dónde está el fiscal de la Nación? ¿Por qué no ha tomado de oficio esta evidente irregularidad en esta compra que ha terminado siendo fallida porque era escandalosamente ilegal? Entonces, ahora esa plata, 60 millones de dólares, ¿no? Poquitito, ¿no? 60 millones de dólares se va a ir para construir 6 benditas fragatas que no le va a servir a nadie.
Entonces, si no se pueden tirar la plata con coima por un lado, igual se la tiran por otro y por supuesto también con coima. Porque eso, señores, no es gratis. Eso, señores, no es gratis. Entonces, a este sujeto, David Ojeda Parra, el comandante actualmente de las Fuerzas Armadas, fue premiado por haber quedado expuesto como un mal funcionario público buscando favorecer una empresa que estaba dando sobrecostos sobre el mismo producto, ¿no? Entonces, como en esta dictadura lo absurdo resulta ser algo concreto, real, verídico, y lo legal y lo moralmente bien hecho resulta pues ser una tontería, ¿no? Algo inmoral. Resulta que este sujeto ha sido premiado con el cargo más alto dentro de las Fuerzas Armadas. Y es que es ser nombrado general, ¿no? Del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿cuál entonces habría sido el mérito de este sujeto? O sea, si no fue para comprar o hacer una compra mínima, bien hecha, sin soborno incluido, entonces, ¿por qué lo ascendieron? Bueno, acá tenemos la respuesta. Resulta que este general, David Ojeda, calificó de violencia social subversiva las protestas contra Dina Boluarte en el 2022. Así es. Este general del ejército, que hasta hace poco fungía ese cargo, es tremendo fascista, derechista, negacionista y tremendo genocida. ¿Por qué? Porque él estuvo a cargo, al frente del ejército del Perú, cuando fueron los militares a masacrar en Ayacucho, cuando fueron los militares a masacrar en Cusco y en Puno. Fue su subordinado y sus subordinados fueron los que fueron a matar a nuestro pueblo. Y él es el responsable inmediato de esas muertes. Porque este señor tiene que ser citado por la Fiscalía a manera de testigo. Porque este señor tiene corona dentro de la institución de las Fuerzas Armadas para que simplemente diga, no pienso hablar nada, me acojo al silencio. ¿Qué corona tiene esta gente? Y encima es premiado por esta genocida, por Dina Boluarte, a su mismo estilo. Ella misma lo ha dicho, soy Dina asesina. No importa que me digan Dina asesina. No, ha sido premiado como comandante en jefe, ¿no? Entonces, este fascista, este facho que tenemos de funcionario público de las Fuerzas Armadas, del Ejército, se anda tomando fotos, adivine con quién, bueno, con la derecha más rancia de este país, ¿no? Al mismo estilo de Manuel González Latorre, que se andaba tomando fotos con Patricia Benavides, alias Lavane. Bueno, este generalito, aparte de ser el ahijado de Dina Boluarte, también se anda tomando fotos con Alejandro Muñante, ¿no? De Renovación Popular, otra alcaldesa de Porqui, por ahí de San Isidro, y bueno, anda haciendo toda su payasada y todo su show mediático para decir que él es el hombre del ejército, él es el hombre de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad solamente es un vil, pero un vil general que pretende beneficiar a empresas extranjeras robándole la plata al Estado. Porque esa plata puede funcionar bien para las Fuerzas Armadas. Y si tuviéramos un gobierno real, no repartiéramos bonos para contentar policías asesinos, no repartiéramos presupuesto para que estos generalitos hagan su agosto, esa plata del pueblo iría en la construcción de escuelas, universidades, hospitales, carreteras que tanto necesita nuestro pueblo. Entonces, así van las cosas, desgraciadamente, en nuestro país. Y bueno, el resultado de todo esto es que el pueblo tiene que empoderarse, porque no vamos a permitir que nos sigan robando en nuestra cara. Y aquí quiero hacer una comparación también, porque estamos hablando de una coima, ¿ustedes se imaginan? De 24 millones de soles, de 6 millones de dólares, o sea, esa plata que se iba a ahorrar, ¿no? O mejor dicho, esa plata que se iba a sobregastar, el Ministerio del Interior a través del Ejército con esta compra trucha, esa plata que se iba a prácticamente a malgastar tenía que ir a parar a algún lado, ¿no? O estábamos pensando de que iban a regresar a las arcas del Estado. No, señores, esa plata iba a terminar en los bolsillos de alguien, ¿no? Entonces, ustedes se recuerdan en la época de Pedro Castillo, cuando había un sujeto que se llamaba
Salatiel Marrufo, que según los derechistas y los medios corporativos andaban asegurando de que el día 7 de diciembre del 2022 Salatiel iba a cantar toda la verdad en el Congreso y que por eso Castillo decide cerrar el Parlamento y declarar estado de excepción. Bueno, este sujeto lo que andaba diciendo es que a él le constaba que a Castillo se le había dado 100 millones de soles. Perdón, 100.000 soles. Me estoy equivocando. 100.000 soles, ¿no? Y que él personalmente le hacía llegar fajos de 50.000 soles mensuales. Y había otro también, otro disociado, ¿no? Otro disociado social, ¿no? Que también se hacía llamar, ¿se acuerdan? El colaborador eficaz. ¿Se acuerdan? El que se inventaba historias. Villaverde. Sí, algo así se llamaba, ¿no? Ahí se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, habían dos, ¿no? Karelín López y Samir Villaverde. Ahí está, ya me acuerdo. Entonces, Samir Villaverde, ¿qué cosa decía? De que a él le costaba, de que a Pedro Castillo le daban coimas de 30.000 soles. 30.000 soles. El otro mequetrefe de Marrufo, 100.000 soles. 100.000 soles. ¿Y qué hacía la prensa cuando esta gente, sin ninguna sola prueba, decía tremendas barabasadas, tremendas mentiras? Le hacían la vida imposible al presidente Pedro Castillo. Pero ahora resulta que han frustrado una compra millonaria, que hay el sujeto que intentó sacar adelante esa compra irregular, que hay un informe de Contraloría, que prácticamente quedó develado de que iba a haber una coimaza de más de 6 millones de dólares, 24 millones de soles, y la prensa mutis. Nadie dice nada, ni nadie increpa a Dina Boluarte por haber ascendido a un tipo de esa calaña. Y nadie increpa al ministro del Interior de facto por destinar presupuesto del pueblo para la compra de cosas irrelevantes a las necesidades coyunturales de nuestro pueblo, que es recesión y que es crisis económica. Entonces, para que vayamos dándonos cuenta de que esta derecha, con sus aliados en los medios corporativos, en las Fuerzas Armadas y en la política tradicional, no les interesa para nada realmente combatir la corrupción, sino que todo lo contrario. Ellos en este momento han capturado el poder para robar a manos llenas, y lo están haciendo con total impunidad, sin que nadie les diga nada. Tan solo aquí La Zairita, desde Nacional TV, hacemos hincapié en estas cosas porque todo es importante. Bueno, dicho esto, hemos llegado a la parte final del programa, no sin antes pedirles que compartan este video para llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que finalmente sigamos construyendo conciencia en nuestro pueblo, informando de estas cosas que no lo va a encontrar ni en ningún otro espacio, y por supuesto trasladando las voces no tan solo de nuestros pueblos al sur del país, al norte, al centro, al oriente, sino que también haciendo y acercando voces latinoamericanistas para que nos cuenten también las problemáticas propias de sus respectivos países. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana. Nos volvemos a ver el próximo martes aquí nuevamente por La Zairita, por Nacional TV Perú. Muchas gracias. Buenas noches.